Una cariñosísima y cordial bienvenida. Qué gusto poder estar aquí con cada uno de ustedes, contigo, amigo televidente que nos está sintonizando. Bueno, el tema de hoy reluce maravillosamente bueno. Comandante militar romano que maravilló a Jesús. Sí, señor, el comandante militar romano que maravilló a Jesús. Sabemos que los militares romanos eran entrenados muy exclusivamente para asesinar, para matar, y no tenían piedad ni compasión. Realmente en el Imperio Romano eran famosísimos también justamente por eso, por ser criminales, por ser sicarios. Y este militar romano, un centurión, es la persona a la cual nos referimos en el día de hoy y que tiene muchísimo que ver con la relación de una persona que verdaderamente se puede llegar a declarar cristiano o creyente. La historia sucede en Capernaum. El historiador Flavio Josefo dice que era un lugar hermosísimo, lleno de árboles y de fuentes, el lugar donde se encontraban. Y empieza diciendo así, permítame, en Mateo el capítulo 8 y el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Quisiera también destacar que la semblanza de Jesús de Nazaret frente a este hombre, encontramos también en el mismo capítulo, en el versículo 10, que Jesús se maravilló de fundamentales cualidades de este centurión que son llaves realmente para recibir milagros rápidos en nobles y buenos cristianos. Por eso es tan útil nuestra pequeña disertación de hoy, porque son claves espectaculares o llaves para hacer milagros rápidos, sobre todo si son cristianos nobles y cristianos buenos. Pero hay algo impresionante también en este relato, y es que allí, camuflada, un poquito escondida, se encuentra una profecía que Jesús hizo. Es una profecía de carácter mundial, global, para las naciones de Occidente. Imagínense, vamos a ver de qué se trata, porque hay personas que se han inquietado muchísimo diciendo, oiga, pero es que la Biblia habla mucho del Oriente, habla de los países de Europa, de los países de Asia, incluso hasta de África, pero nada o poco se sabía específicamente, eso sí hay que aclararlo, específicamente acerca de algunas o mejor de las naciones de Occidente. Los centuriones romanos, y esto también es muy importante saberlo, en la época de Jesucristo de Nazaret, entraban arrasando, sobre todo cuando había pueblos enemigos, y llegaban con sus espadas, agarraban a los niños para que la población enemiga ya sometida no se multiplicara o en plena guerra, y tenían fama porque imagínense lo que hacían los centuriones romanos, tomaban a los bebés y a los niños, generalmente por un bracito o por el tobillo, los lanzaban al aire y delante de sus padres y de la multitud los recibían con la punta de sus espadas. Era algo realmente muy inhumano, muy perverso y muy cruel. Otra manera de matar a los niños era también, en presencia de los padres, agarrarlos de igual manera del tobillo o de la muñeca de su bracito y estrellarlos contra los muros de piedra. Impresionante. Así que la fama que tenían los centuriones romanos era algo realmente espeluznante. Un centurión, y valga la pena aclararlo también, viene de la palabra centuria o cien. El centurión era un militar, un comandante que tenía mando sobre una tropa de 100 efectivos soldados. Aunque en muchas ocasiones se dice los centuriones tenían también a su vez otros centenares, es decir, más de 100 a su mando. Vamos a ver entonces, amigos, en el día de hoy, las sorprendentes actitudes del centurión, actitudes que fascinaron al Señor Jesús.
Por eso el relato. Aquí vengo y quiero estar proclamando esta pequeña disertación para que usted pueda ser bendecido, porque un impío como un centurión vino a maravillar a Jesús por sus cualidades espirituales y humanas. Imagínense, algo extraordinario tuvo que suceder para que la Biblia dice, como lo encontramos aquí, al oírlo Jesús se maravilló. Al escucharlo, al ver las actitudes de este centurión. La historia es de el hombre que tenía un criado en casa. La palabra criado en la Biblia se traduce como un esclavo. Era un esclavo el que tenía el centurión. Los esclavos en aquella época eran tratados como animales. Era a disposición o a criterio de una persona que tenía un esclavo si deseaba dejarlo morir o deseaba que él viviera. Incluso hasta podía matarlo y era considerado el esclavo simplemente como un animal de carga. No tenía realmente un valor como persona. Así que lo primero que maravilla es que este centurión tenía un esclavo, un siervo, que se estaba muriendo en la casa, gravemente atormentado. Pero mire, vayamos acá enseguida y le voy a enumerar así, flash, rapidito, algunas características de este centurión que se vinieron a convertir, Jesús mismo lo dijo, en verdadero modelo para los cristianos. Dice la Biblia, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vamos entonces a mirar rápidamente las características o cualidades de este centurión. En primer lugar, número uno, atención, estas son algunas claves o llaves que nos sirven a nosotros para abrir la puerta de milagros instantáneos, cosas que tocan el corazón de Dios. Escuche, el centurión vino a Jesús con una actitud humilde. La Biblia nos dice en el versículo 5 que vino rogándole. Era una actitud noble, era una actitud realmente de humildad, era una actitud de nobleza. Pero en segundo lugar, ya vimos la primera, entonces atención, vaya tomando en cuenta las actitudes para poder recibir milagros rápidos del Señor, de Jesús de Nazaret. Número uno, vino con una actitud humilde. Para abrir la puerta, para tener la llave, es importante acercarnos a Dios con humildad, con nobleza. La Biblia dice que vino rogándole. En segundo lugar, este centurión era un hombre lleno de amor y de compasión. Él tenía amor y tenía compasión por su esclavo. La Biblia nos dice, por ejemplo, de este mismo relato que estamos leyendo en Mateo, en Lucas el capítulo 7 y el versículo 2, esto se llama evangelios sinópticos, o sea, comparativos. ¿Qué sucede? La Biblia dice en Lucas 7:2 que era un esclavo a quien el centurión amaba. Oiga, qué maravilloso. Ya acabo de mencionar, lo hubiera podido dejarlo morir. Incluso si un esclavo estaba gravemente enfermo y ya no servía como bestia de carga, como persona de trabajo, el dueño podía incluso matarlo. Mire qué interesante. Lo podía hasta matar a criterio y no había ninguna penalización, no había ningún código penal para el dueño del esclavo. Pero mire lo que dice la Biblia. Entonces, aparte de que número uno era humilde, el centurión era un hombre lleno de amor y era un hombre lleno de compasión. Vino rogándole a Jesús y la Biblia dice que él amaba a ese criado. Volvamos al versículo 6 del Mateo capítulo 8, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Bien, es importante destacar la determinación de este hombre esperando que Jesús lo sanara, según nos dice en Mateo 8:6. Dos características. Vamos a la tercera. Entonces, no olvide. Primera, el hombre vino con una actitud de humildad. Segundo, lleno de amor y de compasión.
Y la tercera cosa fue el arrepentimiento sincero del centurión. Ya lo vamos a ver. Pero me fascina que la primera respuesta de Jesucristo de Nazaret a la petición de este centurión es muy importante también destacar la determinación del Señor Jesús. ¿Cómo le respondió él? En el versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ah, qué maravilloso es esto. Mire, esto ha implicado, tocó desde joven mi vida, la determinación de Jesús. Dijo, yo iré y le sanaré. Me fascina la diligencia de Jesús. Me fascina la determinación de Jesús. Me fascina la responsabilidad de Jesucristo de Nazaret con la gente. Y esto es algo muy importante, no solamente para los siervos de Dios, evangelistas, pastores, cualquier ministerio que sea, es tener diligencia. Es muy importante, diligencia, determinación. Jesús no lo dudó un momento, fue diligente, dijo, yo iré y le sanaré. Esa determinación de Jesús demuestra que indudablemente cuando nosotros nos estamos acercando a Dios con humildad, nos acercamos con cariño, nos acercamos con nobleza, el Señor es determinativo y dice, yo iré y le sanaré. Entonces no olvidemos, y todos hombres de Dios, importantísimo, diligencia y determinación. Ahora, seguimos con la otra cualidad de este centurión. Y ya lo mencioné, el arrepentimiento sincero del centurión. La Biblia dice en Mateo 8 y el versículo 6, el versículo 8, Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión, le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. ¡Wow! Un hombre realmente sincero que reconocía la pureza, la santidad de Jesús, la autonomía de Jesús, la aureola de grandeza, la aureola divina. Aceptó a Jesús lo que muchos no hacían en aquel entonces, porque recordemos, hasta los sumos sacerdotes religiosos, los fariseos que se suponía que eran adoctrinados y con un cuello de teología en su cara, y ellos ni siquiera a veces aceptaron a Jesús, más bien lo insultaron, lo resistieron. Pero este hombre, un militar curtido, un militar burdo, inmediatamente dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué significa? Reconocía su atención, su propia condición. Reconocía el estado en que él se encontraba. Reconocía que era un hombre pecador, manchado, al punto que dijo, yo, Señor, creo que no soy digno de que tú entres a mi casa para sanar a mi criado, para sanar a mi esclavo. Entonces, la tercera actitud maravillosa con la cual un verdadero cristiano, un noble cristiano, se debe acercar a Dios es reconociendo su condición, es arrepintiéndose, es pidiéndole a Dios que tenga misericordia por sus pecados, aunque ya Él la tuvo para nosotros en el día de hoy, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías 53 que Él cargó con nuestras rebeliones, que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Jesús cargó nuestra desgracia, Él llevó nuestra miseria de toda la suciedad de indignos. Y esto fue lo que hizo el centurión. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Entonces recordemos ahora, tenemos que venir al Señor con un corazón dulcemente quebrantado, reconociendo la autonomía, reconociendo la autoridad, reconociendo la investidura de Él y nuestra humilde e indigna condición. Entonces, eso fue muy importante. Ahora, vamos al cuarto aspecto para poder recibir un milagro. Pero qué lecciones, por favor. Yo estoy maravillado también de este centurión y él agrega cuando dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Esto es teología pura y pura teología.
que para recibir milagros nosotros también debemos creer la palabra y confesar la palabra. Ya acabamos de decir aquí Isaías 53, Él cargó nuestros dolores, Él llevó la miseria de nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, pero además, y esto es una teología por toda la Biblia. Yo tengo varias predicaciones justamente sobre eso, el poder de la confesión, el poder de la palabra. Solamente di la palabra, confiesa la palabra. Amigo, tú que estás, amiga, tú amigo televidente, hay que confesar la palabra, creerla y confesarla. La Biblia nos habla, por ejemplo, del rey David y dice, Señor, sáname, sáname y seré sano. Dice, envió el mismo David, oiga, explica algo interesante, dice, envió su palabra y los sanó. Es una teología de milagros, creer la palabra, confesar la palabra. Y hay centenares de textos en toda la Biblia, pero creo que con lo que acabamos de mencionar es suficiente. La Biblia lo dice también en la epístola a los Romanos. Dice que con el corazón se cree para justicia, es decir, y con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra salvación allí en Romanos viene del griego sozo, que significa salvo y sano. Mire qué riqueza teológica a veces hay en una sola palabra, como en este caso. De igual manera en los evangelios encontramos varias veces que el Señor, por ejemplo, le dice, vete, has sido salva, has sido salvo. Y cuando dice salva o salvo, estaba indicando que la sanidad que acababan de recibir era una salvación con sanidad incluida. Entonces, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Una fe impresionante la de este hombre. Entonces ya llevamos aquí 4 características muy importantes. La fe del centurión en la palabra de Dios. Es un arrepentimiento sincero, pero también la fe, repito, del centurión en la palabra de Dios. Bien, ahora tenemos la otra cualidad, la quinta cualidad, y ya estoy prácticamente concluyendo con estas 5 llaves impresionantes, estas características para poder recibir un gran milagro. La quinta que viene allí, entonces, es que el centurión tenía muy claro el concepto de autoridad delegada. Oiga, ¿qué es esto? El concepto de autoridad delegada es conocer la jerarquía, es conocer el organigrama de la autoridad y de la unción delegada. La Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, que se ungía y se le imponían las manos a varias clases de personas. Una de ellas era a los reyes y otra también era a los sacerdotes y la tercera a los profetas. Se ungían con aceite, se imponían las manos. Lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Es la jerarquía de autoridad y de unción delegada por el poder del Espíritu Santo. Lo encontramos por todo el libro de los Hechos, cuando la Biblia nos dice que imponían las manos sobre los enfermos. Jesús mismo le dijo a los 70 que andaban con él, 70 líderes, 70 predicadores, que fueran sanando a los enfermos, que pusieran sus manos, que los ungieran con aceite. Él declaró, por ejemplo, lo encontramos terminando el libro de San Marcos, el capítulo 16, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que la imposición de manos y la unción con aceite, un tipo del Espíritu Santo, es una autoridad delegada. En Hechos, el capítulo 13, encontramos también a varios del presbiterio de los apóstoles y pastores y profetas ungiendo a varias personas. Se ungió, por ejemplo, en ocasiones a Pablo, a Bernabé, y los enviaron para que ellos hicieran la obra del ministerio. Al enviarlos y a ellos y al ellos estar sometidos bajo ese rango, bajo esa cobertura, bajo esa coraza de unción y de autoridad, iban a recibir el respaldo de Dios
porque la autoridad delegada en la Biblia es un hecho fundamental, es un principio. Atención a esto, sí, atención, es un principio bíblico recibir bajo autoridad la delegación de ministerio, de unción, de trabajo, de servicio en la obra del Señor. Así que él reconoció la autoridad delegada. Escuche lo que dijo el centurión Mateo 8:9. Porque también, dijo, mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y al otro venga o viene y viene a mí y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. O sea, él reconocía y dijo, en otras palabras, dijo, Señor, humildemente me pongo bajo el rango, bajo la cobertura. Atención, ponga esta palabra grande. Estar bajo autoridad es tener una cobertura. Me pongo, Señor, humildemente bajo la autoridad tuya y creo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. ¿Qué concepto? Este hombre no parecía un militar, parecía más bien un siervo ungido de Dios con una cantidad de principios de teología. Muchos de ellos que se aprenden a veces con la revelación de Dios directa, otros se aprenden teóricamente con una actitud o un estudio de seminario, pero que definitivamente debe tener la unción, la revelación, el poder del Espíritu Santo para tener la convicción que el rango de autoridad es muy importante. Así que este es otro aspecto para, como dije al comienzo, la llave para recibir muchos milagros directamente de parte de Dios, de Jesús de Nazaret. Así que este hombre entonces, concluimos, estaba bajo el rango de la bendición del Señor. Ahora, aquí es donde dice enseguida que Jesús se maravilló, porque eso es justamente el título de nuestra predicación en el día de hoy. Comandante militar romano que maravilló a Jesús de Nazaret. Y ya lo hemos dicho, ¿cómo fascinó este comandante romano a Jesús de Nazaret? La Biblia nos dice, escuche lo que dice. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También me sorprende que Jesús de Nazaret en algunas ocasiones dijo, si tuviere fe como un granito de mostaza, pero aquí el Señor dice todo lo contrario, no he hallado ni aún en Israel. O sea, el pueblo que se suponía que tenía que ser espiritual, que debía conocer las profecías de la venida de Jesucristo, del Salvador, del Mesías, lo habían rechazado y no tenían esa cantidad de fe que la de un militar curtido, que como ya hemos visto, tenía fama de asesino. Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí viene lo que mencioné también comenzando en nuestro enfoque, que hay un poco camuflada, escondida, una gran profecía a nivel mundial. Ya hemos contestado qué fue lo que maravilló, qué fue lo que asombró a Jesús. Ahora miremos, el Señor Jesús sigue diciendo algo importante. Dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Y luego dice, versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente. Estamos pensando en Israel. Atención, el Señor hace una ubicación geográfica y geopolítica. Estamos imaginando el mapa de Israel. Y entonces tenemos hacia el oriente, tenemos una posición de varias naciones, de varios países por ese lado del oriente. Entonces, el oriente, yo le invito a usted para que tome un mapamundi y comience a mirar los países que hay hacia el oriente. Muchos de ellos son países árabes, entre ellos se menciona los magos de oriente que vinieron cuando nació Jesús y venían de más allá del Tigris y el Éufrates, lo que hoy se conoce como Irak, pero también están Irán y otras naciones que tradicionalmente no han sido cristianas, sino musulmanes, etcétera. Entonces el Señor dijo que muchos vendrán del oriente. Pero atención, aquí hay una profecía mundial, dice, y
digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Qué profecía tan impresionante! El Señor ubica primero a Israel, luego habla del oriente y del occidente. Entonces, ¿dónde está el occidente? Naciones del occidente vendrán a los pies del Señor y se sentarán en el reino de Dios. Entonces tenemos el mapa geopolítico y tenemos también el hemisferio de la Tierra y tenemos el occidente. Ese occidente se refiere incuestionablemente a los países americanos y a los países suramericanos, hacia el occidente. Ahí está incluida México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dice el Señor. La pregunta también resuelve algo. ¿Nos vamos a conocer en el reino de los cielos? ¡Claro! Para mí será un gusto. En otras predicaciones yo le he dicho cómo me gustará cuando entremos al reino de los cielos, abrazar a Abraham y decirle gusto en conocerte. Isaac, yo hablé muchas veces, prediqué, te mencioné a ti. Jacob, Israel, y poderle dar un abrazo. Impresionante profecía. El Señor dio palabra para los países del occidente del mundo. De paso, el centurión entonces es un gran modelo para los creyentes. Mire todas las cualidades que acabamos de leer. Verdaderos creyentes en la advertencia que hace el Señor Jesús para los israelitas y el concepto que ya mencionamos de estar bajo autoridad. Esa autoridad incluye los hijos bajo la autoridad de sus padres. De igual manera, los creyentes bajo la autoridad de sus pastores. Mire, este hombre aprendió a estar bajo autoridad. No era uno de esos que llegan, por ejemplo, y empiezan a difamar, a calumniar, a acusar a veces, muchas veces, sin ningún fundamento, o hablar mal de sus pastores, de los siervos de Dios. Dice la Biblia que él era un hombre bajo autoridad. Entonces, ahí está la advertencia del Señor Jesús. Termino. El resultado. ¿Cuál fue el resultado tremendo de este encuentro con Jesús y de todas las cualidades del centurión? ¡Qué maravilloso! El hombre humilde, el hombre lleno de amor, el hombre lleno de compasión, el hombre lleno de arrepentimiento, de reconocimiento de la autoridad. ¿Cuál fue el resultado? Entonces la Biblia nos dice, aquí como termina el relato es algo tremendo. Dice la Biblia, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, pero los hijos del reino estarán echados fuera en las tinieblas de allí y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces termina. Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En efecto, los otros siervos del centurión confirmaron que había sido sano el criado a la distancia de la casa de donde se encontraban. La conclusión, ahí es una conclusión, un resultado con sanidad instantánea. Claves. Hemos predicado hoy llaves de un hombre que no se declaraba ni predicador, ni fariseo, ni escriba. No era un hombre de seminario. Pero vea todo lo que aprendemos y los resultados tan impresionantes que él recibió. Yo quiero al concluir hoy, sí, retar a cada uno de ustedes, animarles. ¿Cómo podemos ser buenos cristianos con estas cualidades tan impresionantes? Ojalá que usted, después de haber visto esta predicación, compártala, envíela a sus amigos, familiares, vecinos, personas que no conocen a Dios, para que se den cuenta que sí es posible tener un encuentro glorioso con Dios, que bendiga, que sane, que dé resultados, que dé una vida de éxito, una vida feliz, una vida de milagros. Oremos al Señor.
Y a los que nos sintonizan por primera vez, les invito a hacer esta oración conmigo y enseguida voy a orar también pidiendo a Dios la sanidad para su vida. Oremos a Dios en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, glorifícate, Señor, dígale, perdóname, Señor, dígale, sáname con tu sangre y sáname, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo en ti y a ti te declaro sano. Amén.